Revelado, el nombre oculto que transformó la vida de tu hijo de forma inesperada y conmovedora. Valentina había vivido toda su vida en el mismo barrio, donde las paredes desgastadas y los pasillos angostos contaban historias de luchas y victorias diarias. Era madre soltera de Diego, un niño brillante de 10 años que iluminaba su vida. Pero entre el ajetreo del mercado, donde vendía frutas y verduras, y las miradas despectivas de quienes la llamaban la pobre del barrio, Valentina sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Cada día era una lucha por asegurarle a su hijo las oportunidades que ella nunca tuvo. No era fácil, pero sabía que tenía que seguir adelante, y lo hacía con el corazón en la mano. La distancia con su madre, doña Rosa, era palpable. Sus discusiones siempre terminaban en gritos, con Rosa aferrándose a su visión tradicional del futuro, sin entender las circunstancias modernas que enfrentaba Valentina. Diego necesita educación, no solo deberes y responsabilidades, decía Valentina con frustración, mientras su madre insistía en que la vida de su hijo debía ser más predecible, más común. Fue entonces que Diego, buscando un poco de aliento, mencionó el nombre de su bisabuelo durante un concurso escolar, un activista que había luchado por la justicia social. Esa revelación despertó en Valentina una mezcla de sorpresa y orgullo. Su rostro brilló, pero en su interior comenzaba a gestarse una tormenta de emociones. ¿Por qué nunca le había hablado su madre sobre esto? ¿Por qué había ignorado un legado tan poderoso? Mientras Diego se preparaba para el evento, las tensiones se intensificaron. La escuela se agitó con murmullos y dudas sobre si Diego merecía representar a su familia. Valentina, angustiada, se debatía entre proteger a su hijo del juicio de la comunidad o empoderarlo con el valor que le proporcionaba su herencia familiar. Era su momento. Pero la presión social la asfixiaba. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con ello, Valentina sintió una chispa de esperanza. Salió a buscar detalles sobre su bisabuelo, con cada encuentro desenterrando relatos de luchas y dignidad. El eco de sus hazañas parecía rodear su corazón. Mientras tanto, Rosa continuaba alejándose, incapaz de ver el potencial de Diego más allá de su estatus socioeconómico. Al llegar el día del evento, Valentina sabía que la historia familiar podía ser el arma para luchar contra los prejuicios. Sus ojos se encontraron con los de Diego, y en ese instante, entendió que debía abrazar su legado. Pero la ansiedad la llenaba con cada paso que daban hacia el escenario. Las revelaciones ocultas no solo podrían unir a la familia, o tal vez abrir una brecha irreparable entre ellos. Los murmullos de incertidumbre y la presión del mundo exterior pesaban sobre su pecho, mientras en el fondo, la historia de su bisabuelo resonaba, como una melodía en sus corazones. ¿Podrían, juntos, transformar su futuro en uno que nunca había imaginado? La tensión era palpable, y el momento decisivo estaba por llegar. ¿Qué pasaría ahora? Diego subió al escenario, el eco de sus pasos resonando en el auditorio que parecía contener la respiración. Valentina lo observaba desde la multitud, un nudo en el estómago y el corazón latiendo como un tambor. Sus manos temblorosas aferraban la bolsa de compras, un símbolo de los sacrificios que había hecho por él. ¿Sería suficiente? Las luces del escenario iluminaban a Diego, quien se quedó quieto, mirando a sus compañeros y a los profesores que aguardaban expectantes. Los murmullos comenzaron a disiparse, como hojas llevadas por el viento, dando paso a un silencio expectante. Fue entonces cuando él recordó las historias que Valentina le había contado sobre su bisabuelo, sobre la lucha y la pasión por la justicia. En esos momentos de soledad,
Había entendido que su familia era más que su apellido, era un legado. Hoy voy a hablarles sobre mi bisabuelo, empezó Diego, su voz resonando con una firmeza que sorprendió a Valentina. El orgullo se mezcló con el miedo, una danza de emociones que la mantenía en vilo. A su alrededor, algunos padres murmuraban, unsure de la autenticidad y validez de un pequeño que, en su percepción, no encajaba en el relato convencional de éxito. La duda comenzaba a plasmarse en sus rostros. Él luchó por nosotros, continuó Diego, su voz cada vez más segura. No solo por su familia, sino por todos los que no podían alzar la voz. Quiero ser como él. Quiero pelear por mis sueños y por los sueños de otros. Valentina sintió que el aire se le escapaba. Era como si cada palabra de su hijo se convirtiera en un rayo de esperanza que iluminaba la sala oscura. Los rostros de los oyentes comenzaron a cambiar. Las miradas escépticas se transformaban lentamente en expresiones de admiración. Valentina pudo ver, incluso, a doña Rosa entre los asistentes, con las manos cruzadas, su rostro reflejaba la sorpresa, quizás la vergüenza de no haber compartido esa herencia antes. Hay algunas cosas que no sabemos, quienes ven la pobreza no ven las historias de lucha, Diego siguió, su mirada intensa, buscando conectar con su audiencia. No se puede juzgar sin conocer. Necesitamos recordar que todos pertenecemos a algo, a una historia, y que esa historia nos da poder. El auditorio estalló en aplausos. Valentina, con lágrimas en los ojos, no podía contener el júbilo que la invadía. Allí estaba su hijo, no solo hablando de su bisabuelo, sino reclamando su lugar en el mundo. Un mundo que siempre había intentado barrerlos bajo la alfombra, sin embargo, no todo era perfecto. Cuando Diego terminó, el aplauso estalló, pero Valentina vio a algunos padres intercambiando miradas de desaprobación. La tensión se sentía en el aire, y la sombra de la crítica no tardaría en asomarse. Mientras se acercaban a la salida, Valentina se sintió atrapada entre la alegría del momento y la presión de lo que vendría. Diego estaba brillando, pero ella sabía que el camino no era sencillo. Al darse la vuelta para mirar a su madre, Rosa, notó una chispa en sus ojos. De repente, notó que el lazo que había creído roto comenzaba a coserse lentamente. «¿Viste lo que logré, mamá?», dijo Diego, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sin embargo, el rostro de Rosa mostraba una complejidad de emociones, orgullo, tristeza y una pizca de confusión. «Claro que sí, hijo. Estoy muy orgullosa de ti», dijo Rosa, pero Valentina sabía que esas palabras llevaban un peso que aún no se había resuelto. Mientras la familia caminaba hacia la salida, Valentina sintió una ola de incertidumbre, preguntándose si este triunfo podría ser el catalizador que uniera o una nueva fuente de conflicto. Las palabras de Diego retumbaban en su mente: necesitamos recordar que todos pertenecemos a algo. ¿Podrían verdaderamente ser una familia unida, con un legado tan fuerte a sus espaldas, o el pasado seguiría dividiéndolos? Mientras cruzaban la puerta del auditorio, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era una invitación a un encuentro en la escuela, organizado por un grupo de padres que querían discutir sobre lo que había pasado. Valentina sintió como su corazón se aceleraba. ¿Sería este el inicio de un diálogo abierto o solo un nuevo motivo para el juicio y la presión? El futuro, cargado de promesas y desafíos, se extendía ante ellos. Pero uno de los mayores temores de Valentina acechaba en los rincones de su mente: ¿sería capaz de enfrentar no solo el juicio de la comunidad, sino también el de su propia madre? Y, sobre todo, ¿podría Diego continuar usando su voz para luchar por lo que creía, sin dejar que el miedo lo silenciara? La respuesta se asomaba, como un susurro en el viento, esperando ser escuchada. El eco de los aplausos seguía resonando en la mente de Valentina mientras salían del auditorio. Diego caminaba ligeramente por delante, claramente emocionado, disfrutando de su momento. Pero tras la sonrisa de su hijo, Valentina no podía evitar sentir un nudo en la garganta.
La invitación en su teléfono le pesaba en el bolsillo como una bomba de tiempo, y sus pensamientos daban vueltas sobre lo que pasaría en esa reunión. Voy a ir a verte, siempre estaré aquí, hijo, le dijo Valentina con firmeza, aunque la duda se dibujaba en su mirada. Diego giró la cabeza, sin percibir la tormenta que se gestaba en su interior. Mamá, eso fue increíble. Todos estaban tan emocionados, resonó la voz llena de entusiasmo de Diego, mientras unos amigos se acercaban a felicitarlo. Él sonreía, bailando entre las palabras de agradecimiento, casi como si fuera a despegar. Sin embargo, Valentina sentía que el aire se densificaba a su alrededor. ¿Ese grupo de padres? ¿Qué piensas que van a decir?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Ella intentaba mantener la calma, quería que su hijo disfrutara de su éxito, pero la sombra de la crítica inminente la perseguía. No lo sé, no me importa, respondió Diego, intentando restarle importancia. Valentina admiraba su valentía, pero también sabía que el camino hacia la aceptación sería largo, lleno de incertidumbre. Sin embargo, el viaje a casa no fue tan eufórico como lo esperaba. El ambiente se tornó espeso con el silencio. Valentina trató de abrir la conversación, de compartir sus inquietudes, pero la atención de Diego estaba centrada en su triunfo, en ese instante tan esperado que no quería dejar escapar. Mamá, ¿crees que deberían oír más sobre nuestras historias? ¿Sobre quiénes somos realmente?, preguntó Diego con una seriedad que la tomó por sorpresa. Quizás esto puede cambiar la forma en que nos ven. Valentina sintió una punzada en el corazón. No solo se trataba de lo que ellos tenían que decir, sino de la lucha constante por ser escuchados. Diego, sé que quieres hacer un cambio. Pero hay muchos que no ven más allá de sus prejuicios. No todos están listos para escucharlo, le respondió, luchando por mantener la voz firme. Al llegar a casa, Rosa esperó en el sofá con una taza de café entre las manos. La casa, usualmente llena de risas y charlas, se sentía extrañamente vacía. Diego, ¿quieres contarle a tu abuela lo que hiciste hoy?, sugirió Valentina, intentando romper el hielo. Pero era como si Rosa estuviera atrapada en sus propios pensamientos, evaluando cada palabra que podía surgir de sus labios. Sí, Abu, hablé sobre mi bisabuelo. Él nunca se rindió. Quiero seguir su ejemplo. Quiero que la gente sepa que nuestras historias son importantes, dijo Diego, mirando a Rosa con desesperación. Valentina notó cómo se cargó de esperanza al enunciar esas frases. Era como si su familia se hubiera vuelto un espejo donde cada uno reflejaba sus miedos y sueños. Rosa, con voz temblorosa, comenzó a relatar historias de su propia vida, revelando hechos que la habían marcado, de luchas que nunca había compartido con su nieto. Fue un momento de conexión inesperado y poderoso. Sin embargo, en el fondo, Valentina percibió la lucha interna de su madre, un deseo de abrirse, pero también un temor profundo al que dirán. Deberíamos hacer algo más con esto, crear una comunidad que comparta nuestras historias. Juntos podemos hacer ruido, propuso Diego. Ver su determinación avivó el fuego de la ambición en Valentina, pero también la llenó de preocupación. Está bien, haremos lo que sea necesario. Pero hay que tener cuidado, Diego. Hay personas que no ven el valor de nuestras raíces. La mirada de su madre, aunque dolorosa, parecía transformarse. Piedra por piedra, los muros que la separaban comenzaban a desmoronarse. Mientras la conversación se extendía, Valentina sintió que el peso de la historia familiar se aligeraba un poco, pero también abrió un interrogante: ¿será capaz de mantener unida a su familia en medio de las críticas que se avecinaban? Cuando la noche fue llegando a su fin, un mensaje llegó a su teléfono una vez más. Esta vez, era de uno de los padres que había asistido al auditorio. Quiero hablar sobre lo que dijo tu hijo. Creo que podemos hacer algo juntos. Valentina sintió una mezcla de emoción y precaución. Esa era la oportunidad que habían estado esperando. Pero, ¿a qué costo?
Diego observaba la expresión de su madre, sin saber que la nueva fase de su lucha apenas comenzaba, y con ella, la necesidad de enfrentarse a los fantasmas de su pasado y a los desafíos del futuro. Así, mientras cada uno reflexionaba sobre sus propias historias, Valentina sabía que pronto su valentía se pondría a prueba. Al final, sentía en su pecho esa pregunta ardiente: ¿sería ella capaz de enfrentar esa revelación inesperada que cambiaría todo lo que conocían? El día amaneció con un aire denso, cargado de anticipación. Valentina sabía que debía responder al mensaje del padre, pero cada vez que levantaba su teléfono, un escalofrío recorría su espalda. Miedo, duda, y una extraña mezcla de esperanza y ansiedad se agolpaban en su corazón. Diego aún dormía, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Quizás solo debería ignorarlo, pensó, aunque sabía que esa no era la solución. Ella no podía permitirse dejar pasar una oportunidad. Su mente viajaba entre las posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. ¿Estaba lista para desenterrar historias que creía enterradas para siempre? En un intento de tranquilizarse, se acercó a la ventana. Desde allí, podía ver el parque donde Diego solía jugar con sus amigos. Era un lugar de risas, pero también de silencios llenos de prejuicios. La imagen de su hijo formando parte de una comunidad que aboga por sus historias la llenó de calor, aunque a su vez, la llenaba de un desasosiego palpable. Quizás, solo hablemos de lo que son, se dijo nuevamente, como si repitiéndolo pudiera convencerse. Pero mientras se servía una taza de café, sabía que esas historias que Diego quería compartir eran también un espejo de su propia infancia, de mientras ella misma había callado por miedo a no encajar. Rosa se unió a ella en la cocina, el aroma del café era lo único que llenaba el silencio incómodo entre ambas. ¿Todo bien, Valentina?, preguntó su madre con voz suave, sus ojos llenos de preocupación. Valentina asintió, pero la verdad era que no estaba bien. Aún sentía el peso de lo que en su interior no se había resuelto. Mamá, estoy pensando en responder al padre de uno de los chicos de la reunión, dijo Valentina, intentando romper el hielo. ¿Qué quiere de ti?, preguntó Rosa, con un destello de defensa en su mirada. Era la primera vez que mencionaba a alguien fuera de su familia. ¿Quiere hablar sobre Diego y su historia sobre nuestros orígenes? La voz de Valentina se apagó. Había miedo en su tono, una vulnerabilidad que no podía esconder. Rosa la miró directamente. Valentina, sabes que eso no es fácil. Hablar de nuestro pasado es un riesgo. Algunos prefieren que permanezca en silencio. Lo sé, pero Diego tiene razón. Las historias son importantes. A medida que hablaba, la determinación empezaba a florecer en su interior. Mamá, no podemos seguir escondiéndonos. Hay que dar un paso. Por él. Por nosotros. Las palabras resonaron como un eco y Rosa se quedó en silencio, observando a su hija con esa mezcla de orgullo y tristeza. En sus ojos, Valentina vio reflejada la lucha de toda una vida, el deseo de ser escuchada que había vivido en sus venas. Quizás deberíamos hacerlo juntas, murmuró Rosa al fin, como si la resolución le costara. Nunca pensé que sería capaz. Pero tal vez, esta vez, sea diferente. El corazón de Valentina se llenó de calidez. Sí, juntas. Por nuestros antepasados, por Diego. Por todas las historias que han sido olvidadas en el camino. Con fuerza renovada, Valentina finalmente decidió responder al mensaje. Sus dedos temblorosos danzaron sobre la pantalla mientras escribía. Hola, gracias por tu mensaje. Estoy lista para hablar. Cuando apretó enviar, una oleada de emoción la inundó. Era un primer paso hacia algo más grande, pero cuando miró por la ventana nuevamente, vio a Diego salir con su mochila al hombro, listo para enfrentarse al mundo. ¿Sería lo suficientemente fuerte para manejar lo que estaba por venir? Valentina sintió una punzada en el estómago.
La verdadera lucha apenas comenzaba. En ese momento, las campanas del parque comenzaron a sonar, resonando como un llamado a la valentía. La decisión ya estaba tomada, el camino trazado, pero el futuro permanecía en penumbra. ¿Cómo enfrentarían la reacción del mundo al descubrir las verdades ocultas? ¿Podrían realmente transformar su dolor en poder y conexión? El eco de esas campanas aún retumbaba mientras Valentina miraba a su hijo y la incertidumbre llenaba el aire como una bruma espesa. Con cada latido, se dio cuenta de que lo que estaba por revelarse cambiaría todo. ¿Estarían preparados para la verdad que podía romper con todos los muros que habían construido? El día se deslizaba hacia el atardecer y Valentina seguía con una mezcla de nervios y emoción. El mensaje había sido enviado, un pequeño gesto que resonaba como un trueno en su corazón. Sin embargo, la calma aparente del hogar se quebraba por la inquietud que lo envolvía. Rosa, su madre, había decidido acompañarla en este viaje, pero ambas sabían que cada paso daría eco a un pasado que no siempre había sido amable. Diego volvió del parque revuelto, sus ojos brillantes tras la tarde de juegos. Valentina lo miró, viendo en él la promesa de una generación que podría ser distinta y, a la vez, un recordatorio de las historias que habían guardado. Mientras él tiraba su mochila en el sofá y rozaba la piel de su madre con un abrazo espontáneo, la trepidante confusión de Valentina se disipaba ligeramente. «Mamá, ¿de qué están hablando?», inquirió Diego, con esa curiosidad inocente que aún lo caracterizaba. Valentina sonrió débilmente, sin saber qué responder. No podía cargar a su hijo con el peso de su historia. La verdad aún buscaba su tiempo para salir a la luz, el ajuste que requería era más profundo que cualquier simple explicación. Hablamos de un proyecto, sobre historias, dijo Valentina, intentando suavizar la carga. Diego la miró, aún sin entender del todo, pero sensación de confianza brillaba en sus ojos. Pese a la confusión, había un vínculo que traspasaba el tiempo y el miedo. Diego confiaba en su madre. Los días siguientes fueron una mezcla de preparativos y silencios. La espera del mensaje de respuesta se volvía interminable, como una cuerda tensa que amenazaba con romperse. Valentina dedicó cada momento a meterse en el corazón de la historia que pretendía compartir, pero los recuerdos eran una carga pesada, cada vivencia se sentía tan real y dolorosa. A la vez, las muestras de apoyo de Rosa eran un bálsamo. Con cada conversación, Valentina encontraba pequeñas dosis de valentía. Una tarde, mientras todas estaban juntas en la mesa comiendo, el sonido de un ping resonó. El ruido impulsó a Valentina a mirar su teléfono de inmediato. Era él, el padre del amigo de Diego, y su corazón dio un vuelco. El mensaje decía: «Hola Valentina, muchas gracias por responder. Me gustaría saber cuándo podemos reunirnos. Hay mucho que quiero compartir sobre nuestros chicos». Valentina sintió que el aire se le cortaba. «Mamá, ha respondido», dijo, casi en un susurro, mientras su mente se llenaba de imágenes de ese encuentro inevitable. Se preguntaba cómo sería el momento en que dos mundos se encontraran. Su mente navegaba entre la posibilidad de comprensión y el miedo a un juicio que podría desgarrar su poca estabilidad. «Es solo una conversación», repitió Rosa, tratando de darle aliento. «Todos quieren lo mejor para nuestros hijos. Están juntos en esto». Sin embargo, Valentina sabía que la realidad era más complicada. ¿Qué pasaría si se daban cuenta de que su historia era diferente? ¿Sería suficiente encontrar un lugar en esta nueva comunidad, o el pasado las perseguiría siempre? Con un gesto decidido, Valentina contestó: «Hola, ¿te parece bien si nos reunimos este viernes?». El mensaje fue enviado, y en ese instante sintió que las cadenas que la habían mantenido atada a su miedo comenzaban a aflojarse. Pero había un reto más grande en el horizonte. Un nuevo miedo despertaba. Su corazón latía frenéticamente. Este encuentro prometía ser una revelación, un punto de inflexión en la vida de Diego y en la suya. La pregunta era:
¿Cómo podrían enfrentar lo que estaba por desvelarse en sus vidas? La noche caía, y en la penumbra, Valentina se encontró mirando a su hijo mientras éste dormía. Suspiró. La calma era engañosa y el silencio era profundo. Con el eco de sus pensamientos resonando, se dio cuenta de que este viernes no sería un simple encuentro, sería el primer paso, un estreno peligroso. La vida nunca sería igual después de esto. El futuro se veía incierto, y esas sombras en su pecho se presentaban más reales que nunca. ¿Cómo se escribiría el capítulo que estaba por comenzar? La historia que se manifestaría el viernes podría cambiar todas las cosas, pero ¿a qué precio? ¿Estarán listas para enfrentar lo inevitable? La mañana del viernes llegó con una bruma densa, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento anticipando el encuentro. Valentina se encontraba frente al espejo, inspeccionando cada detalle de su reflejo. Los hoyuelos de sus mejillas apenas se notaban, el brillo en sus ojos titilaba con la preocupación de lo desconocido. Tropezó con su cabello, ni muy lacio ni muy rizado, y lo dejó caer libremente sobre sus hombros, recordando que la autenticidad era un regalo que compartiría hoy. Después de preparar el desayuno, valió la pena el esfuerzo. Los coloridos pancakes decorados con fruta se convirtieron en una pequeña celebración familiar. Diego devoró cada bocado con su usual entusiasmo y la calidez del hogar les envolvía. Valentina sonrió, acomodando el plato de su hijo, sintiendo que debía aferrarse a esos momentos simples. Cada sonrisa de Diego era como un ancla, un recordatorio del amor que las mantenía unidas. Pero en su interior, la inquietud seguía presente, agazapada como sombra. «Mamá, hoy es el gran día, ¿no?», preguntó Diego, tragando del zumo de naranja, su voz llena de efervescencia. «Sí, cariño». «Muy importante», respondió Valentina con una sonrisa que no lograba ocultar completamente su ansiedad. La hora se acercaba. Al mirar el reloj, cada segundo se tornaba en un eco sin fin, atrayendo recuerdos que ni siquiera quería evocar. Todo lo que quería en ese momento era proteger a su hijo de los fantasmas que aún la acechaban. Cuando fueron a la cita, Valentina sintió que la atmósfera se volvía densa. La cafetería que habían elegido ofrecía un aire de frescura, el aroma del café recién hecho contrastaba con la inquietud que se acumulaba en su pecho. Se sentaron en una mesa ubicada en un rincón, y mientras pasaba el tiempo, su mente se debatía entre la esperanza y el miedo. Al recibir la notificación de llegada del padre del amigo de Diego, un escalofrío recorrió su espalda. Su respiración se volvió más profunda, cada palabra estaba cargada de historia no contada. El hombre aparecería en un par de minutos, y Valentina solo podía imaginar cómo se llevarían a cabo sus palabras, si surgirían verdades incómodas o claroscuros que nunca había deseado compartir. Diego, ajeno a la tensión que se cortaba como un cuchillo en el aire, murmuró algo sobre el clima del día. La inocencia de su hijo era un bálsamo que la ayudaba a recuperarse, pero el instante del encuentro se acercaba. Con cada minuto que pasaba, su corazón palpitaría más rápido. Finalmente, el padre del amigo de Diego cruzó la puerta. Valentina lo reconoció al instante, un hombre de aspecto familiar, de cabello un poco despeinado y una sonrisa nerviosa que casi parecía un reflejo del corazón ansioso de Valentina. Ese era el hombre que, en poco tiempo, balancearía las historias de sus familias. «Hola, Valentina», dijo él al acercarse, extendiendo su mano. «Hola», respondió ella mientras apretaba su mano, sintiendo que el aire era incierto y cargado de posibilidades. Las palabras que estaban a punto de intercambiar serían el inicio de algo mayor, un acercamiento que podría cambiarlo todo. El tiempo pareció detenerse mientras se sentaban. Diego, con la curiosidad brillando en sus ojos, observaba a los adultos, sintiendo que había algo más en juego. Valentina sabía que esta sería su oportunidad, pero también un desafío monumental. Mientras tanto, Diego, cuéntame del nuevo videojuego que juegas, intentó distraer a su hijo, buscando alivio en la ligereza de una conversación inocente.
Sin embargo, en su mente, el temor y la esperanza se entrelazaban, como dos fuerzas opuestas atrayéndose. Justo cuando Diego comenzaba a hablar sobre sus aventuras virtuales, un murmullo interno en Valentina la hizo sentir que el verdadero encuentro estaba a punto de llegar. Sin un aviso, una idea subió a la superficie de su mente: ¿sería la hora de desnudar su historia, o sería el momento de proteger a su hijo un poco más? Las palabras revoloteaban en su mente, y un temor se convirtió en un estruendo ensordecedor. Este encuentro estaba destinado a ser más que una simple charla entre padres, podría convertirse en la revelación del nombre oculto que había transformado la vida de su hijo de manera inesperada y conmovedora. Pero, ¿estaría lista para desvelar todo lo que había guardado? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de estallar en la conversación que había comenzado. Diego, ajeno a la tormenta de emociones que se desataba a su alrededor, hablaba con entusiasmo sobre el nuevo videojuego que tanto le encantaba. Valentina lo observaba, torciendo el rostro en una mezcla de cariño y preocupación. La voz de su hijo era música, un canto que, aunque hermoso, la hacía sentir un vacío en el estómago. ¿Por qué era tan difícil? La lucha dentro de ella era palpable, y en ese momento, el padre del amigo de Diego, Samuel, los miraba, expectante. Diego, suena genial, interrumpió Samuel, dirigiendo su mirada hacia Valentina. ¿Sabías que mi hijo es un experto en esa serie? A veces juega con él, y me sorprende lo que pueden hacer. Son como pequeños genios modernos. Las palabras de Samuel parecían flotantes, pero acumulaban un peso que ella podía sentir. Él sonreía, con una calidez que no podía ignorar. Sin embargo, la sonrisa de Valentina era una máscara frágil que amenazaba con derrumbarse. ¿Sería capaz de revelar lo que sabía sin romper esa burbuja de inocencia que había construido alrededor de su hijo? Rostros de amistades pasadas aparecieron de repente ante sus ojos, sombras de promesas incumplidas y risas que habían resultado en lágrimas. La vida de Valentina había estado plagada de decisiones difíciles, pero la de Diego era un lienzo en blanco. Tal vez debería dejar que las cosas fluyeran. Quizás todo saldría bien. La respiración de Valentina se aceleró y tomó un sorbo de su café frío. Es un juego, desafiante, dijo, intentando mantener la charla ligera. Pero dentro de ella, una lucha silenciosa despertaba, similar al entrelazado de sus pensamientos. Debería dar el primer paso, contarle sobre esa parte de su vida que había permanecido en la penumbra por tanto tiempo. Valentina, ¿sabes algo sobre el pasado del grupo de padres en el que estamos? Samuel preguntó. La pregunta resonó en su mente como un eco. Sus ojos se encontraron brevemente y, como si fuera una chispa, todos los miedos y dudas surgieron a la superficie. No. No estoy al tanto de mucho, la verdad, respondió, sintiendo que las palabras eran ocultas tras un velo. Diego seguía hablando, como si estuviera ante un puente hacia un mundo que Valentina había tratado de dejar atrás, un mundo de errores, secretos y decisiones que le habían costado todo. Valentina sintió que el aire se volvía más espeso, la presión en su pecho se intensificaba. Samuel fijó su mirada en ella de nuevo. Creo que es importante que todos nos apoyemos, ¿no crees? Especialmente cuando nuestros hijos comparten amistades, dijo él con una sinceridad que hizo a Valentina cuestionarse lo que realmente valoraba. ¿Era eso lo que siempre había querido? Cuando miró a su hijo, supo que su respuesta era un rotundo sí. Diego merecía vivir sin sombras, y en ese instante, algo cambió dentro de Valentina. Tomó una decisión. No podía seguir escondiendo la realidad de su pasado, no iba a permitir que los fantasmas dominaran la vida de Diego. Samuel, comenzó, sintiendo que la voz temblaba pero manteniendo firmeza. Hay algo que creo que necesitas saber, sobre mi historia y el porqué de mi vida, y de Diego. Los ojos de Samuel se abrieron con sorpresa. La tensión se concentró en el aire mientras ella luchaba por encontrar las palabras adecuadas.
Todo se sentía como si estuviera en cámara lenta, como si, a través de esa confusión, la verdad emergiera como una perla en el fondo del océano. Diego se encogió, sintiendo ese cambio. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó, su voz una mezcla de preocupación y curiosidad. Un murmullo de inquietud recorrió el rostro de Samuel. Valentina, sintiendo la fragilidad de ese momento, decidió que las palabras debían salir. Ahora era el momento. Hay algo sobre su amigo que no sé si has notado, y es fundamental que lo entiendas. Su corazón latía con fuerza mientras la historia que siempre había mantenido en silencio empezaba a brotar. Pero antes de que pudiera continuar, su teléfono vibró insistentemente sobre la mesa, interrumpiendo su confesión. Cuando miró la pantalla, en su pecho un escalofrío de alarma le recorrió el cuerpo. Era un mensaje de su hermana, y la petición contenida allí podría cambiarlo todo. «Por favor, Valentina, necesito hablar contigo. Es urgente». La mirada de Valentina se congeló, el miedo se apoderó de ella. Algo en el aire se había vuelto más pesado, y supo que la conversación había tomado un rumbo inesperado. Ahora, el pasado no solo amenazaba con emerger, sino que una nueva crisis en su vida se estaba incubando. ¿Sería esta la verdad que tanto había querido revelar, o sería otro secreto que debía desentrañar? Las sombras seguían acechando, y el valor de Valentina se pondría a prueba una vez más. El silencio que siguió a la vibración del teléfono era ensordecedor. Las palabras que Valentina había estado a punto de pronunciar se desvanecieron en el aire, como si nunca hubieran salido de su boca. Su mente se encontraba ahora atrapada en un torbellino de pensamientos y ansiedades, la urgencia del mensaje de su hermana resonando cada vez más fuerte en su corazón. «Mamá», insistió Diego, desconcertado. La mirada de Samuel se tornó inquisitiva, mezclándose con la preocupación que la envolvía. Es solo un mensaje», murmuró Valentina, sin poder quitar la vista de la pantalla. Su corazón latía desbocado, como si supiera que ese mensaje podía abrir una caja de Pandora que creía cerrada para siempre. Respiró hondo intentando calmarse, pero la presión era abrumadora. Samuel, al ver la expresión de Valentina, pareció percibir que algo no iba bien. «¿Estás segura de que todo está bien, Valentina? Puedo ayudar si lo necesitas», dijo, su voz tranquila pero firme. La madre de Diego luchaba contra la tentación de revelar todo, de desnudarse emocionalmente ante ellos, pero algo la mantenía en pie. La relación con su hermana era complicada, un laberinto de pasados y dolores que había decidido ignorar. Finalmente, el impulso la llevó a apretar los labios y sacudir la cabeza. «No, es solo un pequeño asunto familiar». Diego arqueó una ceja, su aguda intuición infantil ya había captado la tensión. «Mamá, si hay algo que debas saber sobre todo esto, quiero que me lo digas». La sinceridad en sus ojos hizo que Valentina sintiera un tirón en el corazón. «Lo haré, cariño. Pero en este momento puede que no sea el mejor momento». La mirada de su hijo lo decía todo, él quería estar incluido, quería entender. Pero el peso de sus decisiones anteriores recaía como una losa sobre sus hombros. Todo lo que había querido era preservarlo de su pasado, y ahora, parecía que cada elección minúscula estaba convergiendo en este momento crucial. Valentina tomó un sorbo de su café que ya se había enfriado, apenas sintiendo el sabor. Necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos, para decidir si debía compartir el verdadero motivo de su angustia. «Déjame enviarle un mensaje a mi hermana», dijo, tratando de calmarse. Mientras tecleaba, la ansiedad hacía mella en su voluntad. Con cada letra era como si se abriera un resquicio a sus recuerdos. La imagen de su hermana, con lágrimas en los ojos, saliendo de un viejo consultorio médico, la invadió. Un día que Valentina nunca había podido borrar de su memoria. En ese instante, un impulso se apoderó de ella. «Escuchen», pronunció, la voz temblorosa, «hay algo de lo que no he hablado. No solo sobre mí, sino sobre Diego y su amigo.
Es algo que me duele, algo que está interconectado con mi hermana. Las palabras se deslizaban fuera de sus labios, como un río que finalmente encontraba su cauce. Samuel inclinó la cabeza, mostrando una curiosidad genuina, mientras Diego mantuvo los ojos fijos en su madre. ¿Sobre su amigo? ¿Sobre Samuel?, preguntó, su voz un hilo de duda. Valentina sintió que la tensión subía, y en su pecho un ardor crecía. No puedo hablar de eso en este momento. Pero, por favor, entiendo que esto promoverá muchas preguntas, y si tienes dudas, te prometo que pronto tendrás respuestas. Al mirar a Samuel, ella se dio cuenta de que quizás él había sido un faro en la tormenta. Pero la tormenta aún no había terminado. Podía sentir que una revelación atroz se acercaba. Y el mensaje de su hermana fue solo el inicio. ¿Qué te dijo tu hermana?, preguntó Diego, una mezcla de preocupación y confusión en su rostro. Las palabras se agolpaban en la garganta de Valentina, pero antes de que pudiera responder, sonó su teléfono nuevamente. Esta vez, una llamada, un sonido que resonó como un golpe de tambor en la habitación, sacudiendo su decisión de seguir adelante. Con la determinación en los ojos y el corazón latiendo furiosamente, Valentina tomó una respiración profunda y levantó el teléfono. Necesito saber. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo?, se dijo a sí misma, consciente de que la vida de todos los involucrados estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. Al aceptar la llamada, la voz al otro lado podría despojarla de todo lo que creía conocer, y todo el peso del pasado caería sobre sus hombros. Las sombras se cernían, y Valentina supo que el final de esta historia era solo el comienzo de lo que estaba por venir. La voz al otro lado del teléfono era temblorosa, como si hubiera estado a punto de romperse en 1000 pedazos. Valentina, dijo, y aunque el sonido era familiar, había un matiz de tristeza que la sorprendió. Era su hermana, Mariana. ¿Por qué no me dijiste que necesitabas ayuda?, continuó la voz, entrecortada. Necesitamos resolver esto, Valen. No puede esperar más. El corazón de Valentina se hundió. Las palabras de su hermana eran como dagas que atravesaban la coraza que había construido a su alrededor. Mariana, yo, no sabía si debía, no quería involucrarte en esto, confesó, sintiendo que la culpa del pasado volvía a atormentarla. ¿Involucrarme? ¿Tú crees que podría quedarme al margen cuando se trata de nuestro hijo?, la interrumpió Mariana, y en su tono había una mezcla de desesperación y determinación. De repente, todo pareció hacerse más real. Valentina sintió que el tiempo se detenía y la habitación se llenaba de una tensión palpable. Diego y Samuel observaban en silencio, captando instintivamente la gravedad de la conversación. Te estoy diciendo que hay algo que no sabes, algo que envolvió a Diego desde el momento en que llegó al mundo, dijo Mariana con una voz suave, pero firme. Las palabras flotaron en el aire pesado y cargado, y el eco resonó en el corazón de Valentina. ¿Qué quieres decir? Valentina apenas logró articular, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Te lo contaré todo cuando nos veamos. Pero, por favor, no puedes seguir ignorando lo que ocurrió. Ya no es solo tu historia, Valentina, es la de Diego, y él tiene derecho a conocer la verdad, urgió Mariana. La madre miró a su hijo, que llenaba el espacio con su inocencia. La ansiedad la envolvía, y Valentina sabía que cada minuto que pasaba, la incertidumbre crecía. Necesitaba respuestas. Tenía que entender cuánto había afectado su silencio a la vida de Diego. Voy a ir a casa, dijo Valentina, tratando de comandar su voz temblorosa. Las emociones en su pecho eran un torbellino, pero una chispa de coraje emergió de entre las sombras. Voy a hablar contigo. Necesito entender. Bien, Valen. Pero tienes que estar lista para lo que viene. Esto podría cambiarlo todo. La precaución de Mariana resonaba como un eco inquietante en su mente. Luego, Valentina colgó el teléfono y se volvió hacia Diego, que la miraba con esa mezcla de complicidad e incertidumbre. Diego,
Hay algo que debes saber, comenzó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un abismo profundo. Tu tía y yo, tenemos que hablar sobre el pasado. Algo que creí que podía dejar atrás, pero, ha vuelto a surgir. Samuel, sintiendo la intensidad del momento, se inclinó un poco hacia adelante. Mamá, lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Valentina sonrió débilmente, pero en su corazón había un susurro de esperanza. Sí, juntos. Mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente, el reloj siguió marcando el tiempo, y la conciencia de que el desenlace estaba más cerca creció. ¿Qué tan oscuro es eso que debemos enfrentar, mamá?, preguntó Diego con su voz inocente pero inquieta. Más oscuro de lo que imaginamos, contestó Valentina, mientras su corazón palpitaba con fuerza. Pero juntos, podemos encontrar la luz. En ese momento, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje. La pantalla iluminó su rostro y Valentina sintió como el aire se volvía pesado. Es de Mariana, murmuró. Su pulso se aceleró y su respiración se tornó entrecortada. ¿Qué dice?, preguntó Diego con preocupación en su mirada. Valentina tragó saliva, sintiendo que la realidad se escurría entre sus dedos. Todo estaba a punto de revelarse. Se acercó al teléfono, los dedos temblando al abrir el mensaje. Las palabras que le dio su hermana podrían cambiar su vida, y en ese momento, Valentina supo que era solo el principio de una verdad que, aunque dolorosa, sería liberadora. Necesito saberlo, murmuró. Es hora de enfrentar lo que ocultamos. Y con esas palabras, el tejido del pasado comenzó a desenredarse, y el futuro de todos estaba por definirse en un instante. Valentina tomó una bocanada de aire, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía momentáneamente. El mensaje de Mariana brillaba en la pantalla de su teléfono, pero era mucho más que simples palabras, era la promesa de un legado oculto, un pasado que apenas comenzaba a salir a la luz. Diego miraba a su madre con una mezcla de amor e inquietud, y Samuel mantenía una expresión seria, consciente de la gravedad del momento. Voy a abrirlo, dijo Valentina, apretando el teléfono con fuerza, como si al hacerlo pudiera asimilar la magnitud de lo que iba a descubrir. Degustó cada letra que se deslizaba en su mente, y cuando finalmente leyó el mensaje, una oleada de emociones hizo que se le saltaran las lágrimas. Las palabras eran directas: necesito que sepas que la historia de nuestro padre también involucra a Diego. Hay cosas que no hemos dicho y secretos que no hemos compartido. Es hora de que ambos se enteren de la verdad. Diego sintió la tensión en el aire y apretó la mano de su madre. Mamá, ¿de qué se trata?, preguntó, su voz tierna y preocupada. Para Valentina, era un eco doloroso que le recordaba que había llegado el momento de abrirse, de enfrentar no solo su pasado, sino el futuro que había estado construyendo para Diego. Es sobre tu abuelo, y lo que sufrió para que nosotros pudiéramos tener una vida mejor, comenzó a explicar, sus palabras fluyendo entre lágrimas. Hubo decisiones dolorosas, situaciones que me hicieron segregar la verdad, no porque quisiera olvidarla, sino porque creía que protegerte era lo correcto. Pero ahora, no puedo seguir escondiéndolo. La mirada de Diego se intensificó con cada palabra. ¿Es por eso que todas las historias me parecen incompletas? ¿Por qué hay algo más que debería saber? Su pregunta pendía en el aire, y Valentina sintió el nudo en su garganta volverse inquebrantable. Exactamente. Es como si la historia de nuestro pasado nunca hubiera dejado de perseguirnos, y hoy es el día en que finalmente tenemos que enfrentarlo juntos. Samuel observó la conversación con atención, comprendiendo que la transformación no solo recaía en compartir. Era un despertar colectivo. Diego, no estás solo en esto. Todos tenemos historias que contar y pesares que compartir, dijo, su voz firme como una roca. Valentina sintió un impulso de protección sobre su hijo. Pero debes saber que no todo es fácil. A veces, las verdades duelen.
Puede haber momentos en que desees volver a la inocencia de no saber, pero es parte de crecer. Ella sabía que esa conversación podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre, pero no podía seguir aferrándose al miedo. Mi abuelo fue un luchador, y por él, tengo la oportunidad de seguir sus pasos, dijo Diego, su voz cada vez más resuelta. Quiero conocer la historia. No tengo miedo, mamá. Valentina no pudo evitar sonreír, aunque las lágrimas continuaban resbalando por sus mejillas. En ese instante, se dio cuenta de que Diego no solo había heredado la fortaleza de su bisabuelo, sino que también había forjado su propio camino. Entonces, juntos, lo haremos. Vamos a enfrentar lo que viene. La familia, unida por la historia y el deseo de sanar, comenzó a desentrañar sus raíces. Compartieron recuerdos, revelaron secretos olvidados, y lo que empezó como un relato de dolor se transformó en un himno de resistencia. Se dieron cuenta de que cada una de sus historias, por más tristes que fueran, era un cimiento precioso para el futuro que deseaban construir. Con cada revelación, los lazos entre los tres se fortalecían. Se miraban como nunca antes, y la comprensión alimentaba el deseo de ser mejores no solo como familia sino como comunidad. Se sentaron juntos, compartiendo sus anhelos de voz y de verdad. Las historias ocultas ya no eran resentimientos, sino lecciones que coloreaban su trayecto, y así, como una cadena imparable, su legado se expandió. Iniciaron proyectos comunitarios donde otros podían compartir sus propias historias de lucha y transformación, pasando a ser narradores de sus propias vidas. La voz de Diego resonó cada vez más fuerte en su comunidad, y Valentina sintió como si cada lágrima que había vertido había sido una semilla plantada en su corazón, floreciendo en cada abuso del pasado que ya no podía contener. Poco a poco, la presión social disminuyó. Gente del barrio comenzó a acercarse, tocando sus puertas con ganas de escuchar, de aprender y de abrir sus corazones. Valentina comprendió que el legado de su abuelo se estaba perpetuando no solo en su hijo, sino en cada alma con la que conectaban. Finalmente, la sombra del miedo comenzó a desvanecerse, y lo que comenzó siendo un secreto se transformó en un faro de esperanza. Valentina sabía que cada paso hacia adelante era un homenaje no solo para su familia, sino para todas aquellas voces olvidadas que, como la suya, esperaban ser liberadas, y en una noche estrellada, mientras la risa de Diego resonaba en la sala, Valentina se sintió en paz. Aprendió que el pasado no desaparece, pero al compartirlo, se vuelve parte del nuevo tejido de la esperanza. Nunca olvides que la historia se escribe en conjunto, y con valentía, cada uno puede ser un faro en la oscuridad. Ahora más que nunca, si esto resonó contigo y deseas seguir viendo más historias de transformación y esperanza que iluminen tu vida, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y mantener viva esta comunidad. Comenta abajo qué parte te llegó más y comparte tu propia historia. Y no esperes ni un segundo más, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. El cambio comienza contigo.